Mi nombre es Francisca Yamilet Cortés Pérez. Estudio en la Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero, UTCGG, en la carrera de Gastronomía, grupo GA23. El día de hoy realizaré una práctica de cortes de frutas y verduras. Voy a describir los tipos de cortes, les voy a mostrar sus medidas y todo. Vamos a comenzar por el paisán. Cortes en formas de láminas de 1 por 10 por 10 milímetros. Seguimos con el printanier. Es un corte ovalado. Sus medidas son de 10 por 10 por 30 milímetros. Seguimos con el bichi. Corte exclusivo de verduras alargadas. Consiste en anillos de 2 por 15 milímetros. Continuamos con el bichi gros. Este corte exclusivo de verduras alargadas consiste en anillos gruesos de 2 centímetros o 20 milímetros. El jardiniere son pequeños cubos de 5 por 5 milímetros. Sí, seguimos con la julienne. Son tiras alargadas de 4 centímetros, son tiras finas como podemos ver. Si la verdura es alargada, primero se tiene que cortar en rodajas y luego en tiras para obtener este corte. Macedoine, corte en frutas de 10 por 10 milímetros, son cubitos. Matignon, este corte es una combinación del corte Mirepoix y Macedoine. Sus medidas son de 4 por 15 por 15 milímetros. Mirepoix. Corte de 20 por 20 por 20 milímetros. Se utiliza generalmente en verduras que luego serán salteadas en aceite o manteca clarificada a fuego suave y utilizadas como base de salsas o caldos. Corte pluma. Este corte es aplicado a la cebolla, se corta a la mitad, a lo largo y luego en cincel. A lo largo sin cortar la parte que mantiene unidas las capas o bulbos de la cebolla. Este es un corte que debemos tener cuidado para no separar y dé el efecto pluma. Los batonetes son un corte rectangular de 1 por 6 a 7 centímetros de largo. Esto lo podemos aplicar en algunas verduras como la zanahoria, la papa y unas frutas como la jícama. El brunoise consiste en cortes en forma de cubo de 1 por 1 por 1 por 1 centímetros. Petit brunoise consiste en cortes en forma de cubos más pequeños que el petit. Sus medidas son de 1 por 1 por 1 por 1 milímetros. Chiffonade es un corte fino parecido a la juliana. Sus medidas son de 3 por 30 a 60 milímetros. Este corte es especial para hojas. El demi-top es un corte con relieve, con marcas de ondulaciones en la verdura, con rodajas de 3 milímetros por 15 milímetros. Se hace con el cuchillo demi-top o con la parte ondulada de la mandolina. Supremas son cortes especial para los cítricos de gajos. Como podemos ver, tengo naranja y mandarina. He extraído mediante este corte solamente la pulpa sin la parte blanca y sin semilla. Medialuna corte que generalmente se utiliza en verduras en forma cilíndrica. En este caso
La zanahoria se corta a lo largo y después a lo contrario para obtener las medialunas. El banding se trata de un corte en zigzag o un corte horizontal en forma de V realizado en cadena. El resultado es un zigzag que separa la pieza en dos mitades y que habitualmente se aplica a frutas y hortalizas con forma redondeada, como el melón, la sandía, la piña, etc. El cincelado es un corte parecido a las julianas. Es cuando picamos una cebolla por mitad y luego cada mitad en tiras entre de 2 a 5 milímetros. Doble cincelado se utiliza en las cebollas y es cuando picamos una cebolla por la mitad y luego cada mitad en lonjas finas, horizontal y verticalmente. También se les dice plumitas. Alumetes, similar al corte de bastón. Sus medidas son de 6 centímetros por 5 milímetros. Chateau, torneado de 35 milímetros de largo. Chips, corte en rodajas muy finas. Tienen 1 milímetro de grosor y se cuecen usualmente fritas, como mayormente las conocemos como las papas fritas, las frituras. Fondante, torneado de 55 milímetros de largo, es un corte en papa. Frites es un corte similar al de los bastones. Sus medidas son de 5 por 30 milímetros. Gousse es un torneado con 25 milímetros de largo. Corte Maxime, corte en forma de cubos cuyas medidas son de 20 por 20 milímetros. Mignonetes, corte de bastón pero con medidas de 10 por 40 milímetros. Nature, papa torneada del tamaño de un huevo de gallina, mide 45 a 60 milímetros de largo. Noisettes, pequeñas bolitas del tamaño de una avellana. Se obtiene empleando una cucharita llamada parisien, sacabocado o boleador. Olivetes, es igual al torneado pero de un tamaño inferior, de 20 milímetros de largo. Paille, parecida a las papas de bastón pero sus medidas son de 1 por 60 milímetros. Parisienne, son bolitas más grandes que las noisettes. Se utiliza un boleador más grande. Parmentier, papa en cubitos de 5 por 5 milímetros. Pont Neuf, como el corte bastón, su medida es de 15 por 30 milímetros. Risoles, cubos de 10 por 10 milímetros. Savoyard, papa torneada con un lado plano, cortada en finas rodajas de 2 milímetros de grosor. Soufflés, corte en rodajas de 3 milímetros de grosor. Gaufret o papas rejillas, patatas chips de corte muy fino que también se conocen como patatas rejilla. Para hacer este tipo de corte en las patatas es necesario utilizar una mandolina con el accesorio de corte ondulado. También se puede realizar con un cortador ondulado manual. Emmince,
Este corte consiste en tiras gruesas de 1 centímetro de ancho por 4 de largo. Comenzaré realizando la práctica de mis cortes. Voy a comenzar con el mirepoix. Este se puede realizar en varios tipos de verdura, es una variedad. Y voy a hacer en este caso voy a utilizar la cebolla y voy a cortar a 2 centímetros aproximadamente. Voy a realizar el corte bichi. Este es especial para verduras alargadas. En este caso estoy usando la zanahoria. Ahora realizaré el bichi gros, que es a 2 centímetros de grosor, y de igual manera se usa en verduras alargadas como la zanahoria. Siguiendo con el corte de media luna, quitaré los excesos de la zanahoria, las puntas, y partiré a la mitad, a lo largo. Y ahora voy a cortar atravesado. Y da el efecto de media luna. Seguiré con el julienne o corte juliano. Primero la voy a cortar en rebanadas. Y ahora a lo largo. Y así es como culmino mi práctica de cortes en frutas y verduras.